2023. Y está con nosotros Percy Medina, jefe de IDEA Internacional Perú. Bienvenido al programa, muy buenos días. Muy buenos días. Bien, entiendo que usted ha podido seguir el debate, habrá escuchado la presentación del ministro de Justicia y también de las cabezas, las autoridades, los jefes de las entidades electorales que explicaban, ¿no?, en qué margen de tiempo se pueden realizar estos comicios para el segundo domingo de octubre del 2023. Pero 20 minutos después de esta presentación, la Comisión de Constitución decidió mandar al archivo esta iniciativa, lo que nos deja pensando que aparentemente no se va a poder realizar este año. ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, yo estoy muy preocupado porque me parece que no hay conciencia de la gravedad de la crisis. Estamos en la crisis política más grave de los últimos 20 años y los actores políticos que tienen que resolverla, que tienen la responsabilidad de resolverla, pues parecen no aquilatar la gravedad de la crisis y las consecuencias que puede traer a la democracia una prolongación excesiva de este momento, ¿no? Ya estamos hace varias semanas alrededor de este tema del adelanto de elecciones y no es posible un acuerdo. Esto es algo que deberían las propias fuerzas políticas sentarse a conversar hasta arribar a un acuerdo, ¿no? No es posible que las decisiones estén al vaivén de lo que deciden unos congresistas, otros, lo que se decide en Comisión de Constitución. Ya van 4 iniciativas que son rechazadas en el Congreso. Bueno, eso es porque se va tanteando en lugar de sentarse a conversar y buscar un acuerdo. Esa es la manera razonable de resolver las cosas y eso se podría resolver en 48 horas. Pero lamentablemente los congresistas se están haciendo la larga y eso me parece que lo que va a hacer es exacerbar los ánimos de la calle. Claro, porque acá el punto clave, neurálgico, es saber si existe la voluntad de llegar a un consenso, porque hemos visto a lo largo de los días que se han tratado de condicionar los votos, ¿no? Unos pedían adelanto de elecciones con asamblea constituyente, otros adelanto de elecciones, pero que se recorte el mandato de los presidentes del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Otros señalaban que también se incluya que se recorte el mandato de las autoridades recién electas. Estoy hablando de los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales y distritales. Y así, una serie de pedidos. Entonces, cada quien se quedaba en sus 13 y no quería ceder. Y así están pasando los días. Y algunos están pensando que lo que ellos quieren realmente es hacer que los ciudadanos se cansen y ellos se queden hasta el 2026. ¿Eso es así? Mire, una reforma constitucional requiere una mayoría muy alta, 87 votos de los 130 escaños. Por lo tanto, cualquier reforma requiere un alto nivel de consenso, lo que significa, ¿no? Lo que significa que nadie va a estar completamente contento con el resultado. Entonces, uno tiene que llegar a la mesa de negociaciones con el ánimo de ceder, de buscar aquello en lo que podemos ponernos de acuerdo. Si cada quien quiere la salida perfecta para su propia posición, no van a encontrar el acuerdo. Es evidente que no van a encontrar el acuerdo. Entonces, lo que se necesita en este caso es no solamente realismo, sino capacidad de desprendimiento y atención al problema grave que está en este momento sobre la mesa, que es la crisis política, con movilizaciones sociales, con desconfianza de la ciudadanía en el Congreso, en los políticos, en fin. Si eso no se resuelve, podría venir un estallido con consecuencias impredecibles. Y estamos hablando más de 60 personas que han fallecido y uno dice es una cifra altísima y si eso no los conmueve, ¿qué podría conmoverlos? Porque parece que no tienen claro el sentido de urgencia que se necesita, ¿no? Efectivamente. Y acá un tema importante, porque claro, muchos dicen no quiero asamblea constituyente y me refiero a este grupo de derecha. Pero hubo una posibilidad de que se vote por separado. Hay que recordar que la propuesta de Jaime Quito de Perú Libre planteaba efectivamente el adelanto de elecciones para julio del 2023 y eso incluía también pasar por una asamblea constituyente a través de un referéndum. Sin embargo, como no se ponían de acuerdo, Digna Calle, la congresista, decide, ok, yo presento una propuesta, una cuestión previa para que se vote por separado, que se vote por un lado el adelanto de elecciones y por el otro lado este pedido para que los ciudadanos se pronuncien si están a favor o no de una asamblea constituyente. Y solo 12 congresistas votaron a favor de ellos, de que se vote por separado. Entonces, ahí queda clarísimo que no existe la voluntad. Esto se resolvería en una mesa, sentados los voceros y los líderes de las agrupaciones, si hubiera voluntad política. Por supuesto que sí. Esto no puede hacerse al tanteo, ¿no? Si se presentan, no es posible que haya
4 proyectos que llegan a ser debatidos y sometidos a votación sin alcanzar los votos. Eso quiere decir que no han hecho el trabajo de sentarse y ponerse de acuerdo. Ese es el trabajo que se le encarga a los políticos. Esa es su labor fundamental, agregar intereses, representarlos, buscar un acuerdo. Y si en este caso se requiere un alto consenso, pues se requiere también encontrar aquellos temas que harían posible ese consenso y descartar aquellos otros que son muy divisivos, que no van a tener los votos suficientes o no van a tener el apoyo suficiente como para implementarse. Entonces, eso requiere realismo, es el sentido básico de una negociación política y yo creo que están jugando con fuego. Lamentablemente el tiempo está pasando y eso nos va a costar como país, como democracia. Ya nos está costando. La democracia peruana ha pasado de ser una democracia defectuosa a ser un régimen híbrido, es decir, un régimen a medio camino entre el autoritarismo y la democracia, y eso puede ir a peor, ¿no? Lo cual tiene implicancias clarísimas en la economía, tiene implicancias clarísimas en la vida de la gente y tiene implicancias también en la manera como la sociedad procesa su relación con el Estado y su confianza con los políticos. Pero si considera que fue un error la propuesta de Hernando Guerra García, porque en diciembre ya se había aprobado el adelanto de elecciones para abril del 2024 y se había conseguido 93 votos a favor de ello. Pero luego, Hernando Guerra García presentó esta reconsideración a esta votación para que el adelanto de elecciones sea en este año 2023 y de ahí pues ha venido todo lo que estamos viendo, proyectos que no terminan por prosperar. ¿Considera que fue un error? Yo creo que más que un error, el poner eso en reconsideración, lo que fue un error es no haber tenido un acuerdo claro antes de hacer eso, ¿no? Me parece que aquí lo que falta, y lo reitero, es un acuerdo de fondo. No se puede estar tanteando con los proyectos de ley, tiene que acordarse las condiciones básicas de la reforma entre quienes tienen que votar, y eso debería incluso hacerse público, independientemente de la votación, ¿no? Hay también compromisos políticos que se pueden adelantar a la votación, con la firma de los parlamentarios, de los líderes partidarios. En fin, esta es una responsabilidad compartida y no es posible que estemos esperando a ver cuál es el resultado del tablero de votación con gran incertidumbre, porque no hay nada anticipado ni conversado antes. Los acuerdos políticos se cierran en una mesa de negociaciones y no hay que estar esperando qué es lo que pasa en un tablero de votación. Eso es la consecuencia práctica de un acuerdo político. Pero aquí lo que falta es la capacidad de ponerse de acuerdo. Y vamos también con otros efectos que ha tenido lo ocurrido el día de ayer en la Comisión de Constitución. Digna Calle, la segunda vicepresidenta de la mesa directiva, ha dicho voy a renunciar de forma irrevocable. Lo ha presentado, lo ha anunciado y ha sido respaldado incluso por su líder, José Luna Gálvez. Pero hay una contradicción. El congresista José Elías de Podemos, él votó a favor precisamente de que la cuestión de orden de Alejandro Cabero, que bloqueaba precisamente la oportunidad para que se vea este tema en el pleno, estoy hablando del adelanto de elecciones, de la propuesta del Ejecutivo, pues él pedía que se debata la bicameralidad. Entonces, el líder del partido dice una cosa, pero sus integrantes hacen otra. Ese es el problema, pues cada quien actúa según su parecer y eso no es viable un Congreso. Un Congreso lo que tiene que funcionar son grupos políticos organizados, medianamente disciplinados, que debaten internamente, que se ponen de acuerdo y que una vez que se han puesto de acuerdo actúan como conjunto. Ese es el sentido de un parlamento, no es que cada quien propone lo que le parece, opina lo que le parece, porque eso lleva a una gran dispersión y lleva a una gran incertidumbre. En situaciones de crisis lo que se requiere es decisiones prontas, meditadas, concertadas, pero sobre todo que sean eficaces, ¿no es cierto?, que logren el fin que se busca, y en este caso el fin es reencauzar la paz social, acabar con esta crisis política y dar paso a un nuevo gobierno y a un nuevo Congreso. No es posible que estemos varias semanas alrededor del tema con iniciativas fallidas sin lograr un paso concreto en ese sentido.
Claro, y a propósito, hablamos del sentido de urgencia. El día de ayer escuchaba a la congresista Lady Camones, quien es secretaria de la Comisión de Constitución y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, decir que bueno, que han sido 5 sesiones, que no se ha llegado a ningún acuerdo y que, por el contrario, lo que debió haber sucedido es que se vean proyectos de ley en vez de estar debatiendo ello porque no había ningún consenso. Entonces, o sea, parece que se desconoce lo que está ocurriendo, ¿no? No se quiere escuchar a la calle, tampoco se quiere hacer caso a las encuestas. Estamos hablando de un Congreso que tiene cerca del 90% de desaprobación. Y lo que ellos responden es, bueno, todos los congresos tienen ese margen de desaprobación, ningún congreso es popular, pero en tu experiencia, Percy, en la historia del Perú, ¿ha habido un congreso que tenga este grado de desaprobación? No, no es verdad que todos los congresos tengan márgenes de desaprobación menores al 10%, eso no es cierto. No es cierto tampoco que los congresos en general eh, pueden actuar al margen de lo que la gente quiere, piensa o desea. En general los políticos exitosos, los que quieren mantenerse en la carrera política, ganar elecciones, incidir, lograr transformar las cosas, esos políticos tienen las orejas paradas para escuchar a la calle. Un político que no escucha qué es lo que está diciendo la gente está condenado a desaparecer. Entonces yo no sé si algunos congresistas simplemente piensan que esta es la última etapa de su carrera, pero me parece, digamos que bien poco profesional incluso, desde la perspectiva de un político profesional, el no atender lo que la calle está diciendo con tanta claridad. Ujú. Y sobre Digna Calle y la renuncia a la segunda vicepresidenta, ¿qué es lo que debería suceder? ¿Una reconformación total de la mesa directiva o solamente una elección para ese puesto de la segunda vicepresidencia? Eso debería ser parte del acuerdo político, ¿no? Ojalá, yo espero, todavía confío que sea posible que se sienten en algún momento y que resuelvan el paquete completo. ¿Cómo se va a resolver? Si no, lo que va a ocurrir es que hay el riesgo de un colapso y que las cosas se van a resolver conforme vengan y de acuerdo con la gravedad de los hechos que se susciten. Y eso esperar eso es de un nivel de irresponsabilidad alto. ¿La renuncia de Dina Boluarte sería una solución? La renuncia de Dina Boluarte lo que generaría es que el presidente del Congreso asuma y convoque inmediatamente elecciones. Eso está establecido en la Constitución. Entonces, efectivamente, sería un camino para no mantenerse hasta el 2026. Varias personas han señalado los riesgos que tiene ese camino y, por lo tanto, las ventajas de una salida ordenada. Creo que el Congreso también se legitimaría con la gente si es que encontrase una salida ordenada a la crisis y no dejase que sea el Ejecutivo, con la renuncia de Boluarte, el que ordene la transición. Porque hay una propuesta, ¿no? Bueno, la última, pero no es para elecciones de este año, sino para el 2024, abril del 2024, de la congresista Adriana Tudela de Avanza País, pero tiene un tema interesante, ¿no? Porque son elecciones complementarias, es decir, para que se complemente, o sea, el periodo de 2021 al 2026. Pero esto abre la puerta a que los actuales congresistas puedan reelegirse y precisamente la gente, la calle está pidiendo que se vayan estas personas. Entonces, ¿cómo interpretas eso? Bueno, no es la primera propuesta en relación con unas elecciones complementarias. Ya se presentó también esta semana y fue rechazada. Ujú. Fue presentada por el presidente de la Comisión de Constitución y tiene, por supuesto, ventajas y desventajas. La gran desventaja es un periodo corto, pero que podría ser también, y esa sería la ventaja, un periodo de transición, tanto del Congreso como del Ejecutivo. El asunto sería que venga como parte de un paquete de acuerdo que resuelva la crisis y que los propios congresistas se encarguen de explicar y de buscarle apoyo político en la calle. Ninguna propuesta hay que desecharla de antemano. Por otro lado, en ese caso no es que los congresistas se quedan, es que se someten a una elección popular y será la gente la que decida si los elige o no. Mi pronóstico es que muy pocos, si es que alguno, saldrían elegidos, ¿no?
Entonces, tampoco es que eso significa que el conjunto de los congresistas se queda, pero hay que evaluar el conjunto de propuestas en el marco de un acuerdo global. No se pueden pensar, digamos, y ese es uno de los problemas, de manera independiente al resultado final. Muy bien, vamos a estar vigilantes y esperemos que la madurez y la responsabilidad prime. No nos vamos a cansar de hacer esa invocación. Muchas gracias, Percy, por esta entrevista. Ha sido con nosotros Percy Medina, jefe de IDEA Internacional Perú. Muy amable, muchas gracias. Bien, es momento de irnos a una breve pausa, pero usted no se mueva porque ya regresamos con más información en la edición sábado de TV Perú Noticias.